Joe Biden y China son responsables del mayor crimen en la historia de la humanidad. Así lo sugiere el prestigioso diario Wall Street Journal, el cual reveló que China mató a 8 millones de personas desde el 2020, y Joe Biden fue su mayor cómplice. ¿Te acuerdas cuando el presidente Trump fue atacado por referirse al COVID como el virus chino? The Chinese virus. There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. Quizás tú también usaste el mismo término que Trump y fuiste atacado en la calle por ello. La verdad es que nada es coincidencia, y la devastación que hizo el virus no fue nada accidental. El virus del COVID, el mismo que puso al mundo de rodillas y mató a muchos de nuestros amigos, fue planificado. ¿Cómo se comprobó la verdad detrás del virus? ¿Cuál es el escalofriante secreto del Dr. Fauci en Wuhan? ¿Por qué Joe Biden no se pronuncia acerca de estos nuevos hallazgos? Entérate de todo lo que necesitas saber sobre el peor crimen de la historia, y cómo China propagó el virus para sacudir al planeta. A medida que el mundo sigue lidiando con el impacto devastador del virus, cada vez hay más pruebas que revelan que sus orígenes pueden haber sido ocultados intencionalmente por el gobierno chino. A pesar de las advertencias y denuncias de los chinos y la creciente evidencia de todo el mundo, el gobierno chino no tomó medidas decisivas para contener el brote en sus primeras etapas, lo que llevó a su rápida propagación en todo el mundo. Es necesario que el mundo conozca las evidencias que vinculan a China con el brote del virus, y entender el vergonzoso papel desempeñado por los medios de comunicación y los políticos en los Estados Unidos y otros países occidentales, para minimizar la gravedad de la amenaza. Desde los orígenes del virus en Wuhan hasta las consecuencias económicas mundiales, se trata de una compleja red de factores que contribuyeron a una de las pandemias más mortales de la historia moderna. La humanidad necesita entender las lecciones que se pueden aprender de esta crisis en el futuro. La administración Biden es reconocida por estar desconectada de la realidad de los Estados Unidos. En pocas palabras, si un evento o problema está sucediendo dentro del país, la administración parece hacer caso omiso. En vez de reconocer y abordar los problemas, la gente de la Casa Blanca parece ignorarlos por completo, y no se molestan en solucionar nada. Cuando el descarrilamiento de un tren causó una terrible contaminación tóxica en una ciudad de Ohio, el secretario de Transporte, que es responsable de prevenir tales incidentes, hizo una conferencia de prensa en la que lanzó un ataque contra los constructores blancos, culpándolos de ser el mayor problema del país. El actual presidente estadounidense de 80 años tiene una perspectiva anticuada sobre los ciudadanos, como si estuvieran viviendo en una época anterior a la televisión, alrededor de 1915. Parece que Biden cree que todos viven en un estado rural, como Alabama, donde la gente se divierte quemando cruces en el campo, mientras se visten de blanco. Recientemente, Biden dio un discurso en el que condenó el linchamiento de afrodescendientes, como si todavía fuese algo común en los Estados Unidos, lo que para muchos quiere decir que el presidente está delirando. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Hace unas semanas, Janet Yellen, una de las principales funcionarias del gabinete de Biden y jefa del Departamento del Tesoro, salió de Washington para visitar a estadounidenses que la estaban pasando muy mal. Además, Yellen trajo consigo un cheque de $1 billón para demostrar su compromiso de ayudar a los necesitados. Independientemente de las afiliaciones políticas, fue alentador ver a alguien en la administración Biden tomando medidas concretas para demostrar compasión por el pueblo estadounidense. Sin embargo, es lamentable que Yellen no haya visitado Palestina, en cambio, viajó a Ucrania para expresar su solidaridad con la gente de allí. Durante una conferencia de prensa en Ucrania, Yellen aclaró que estaba dando $10 billones en ayuda, con Estados Unidos comprometido a continuar dichos pagos en los próximos meses. Esto resalta la preferencia de la administración Biden por los extranjeros, hasta el punto de asignar todos los dólares de los impuestos estadounidenses a su ayuda, al tiempo que demuestra una falta de preocupación por su propia gente, que está experimentando graves dificultades dentro del país.
La administración no asigna fondos para ayudar a las comunidades envenenadas por el accidente de tren en Ohio, o a los cientos de miles de familias estadounidenses que han perdido a seres queridos por la epidemia de las drogas, que fue causada por donantes demócratas de la compañía farmacéutica Purdue Pharma. Aunque las víctimas no tienen la culpa, el gobierno parece estar más interesado en enviar dinero al presidente de Ucrania, como lo demuestran los $10 billones adicionales garantizados por Janet Yellen, además de los 100 billones que ya fueron enviados desde el Tesoro de los Estados Unidos. En ese momento, pudo parecer mucho dinero, pero en retrospectiva, resultó ser la inversión más rentable jamás realizada por esos oligarcas ucranianos. Fue similar a ganar el premio gordo, comparable a comprar acciones de Google hace 2 décadas. Nadie entiende esta estrategia mejor que el gobierno comunista chino, que pagó generosamente a Hunter Biden, el hijo del presidente, y recibió grandes ganancias a cambio. Según un informe reciente del diario financiero Wall Street Journal, la administración Biden finalmente reconoció que el virus no surgió naturalmente, sino que se originó en un laboratorio militar chino donde se desarrolló. Esta conclusión fue extraída por el Departamento de Energía después de analizar nueva inteligencia, aunque la información ya era conocida por millones de personas. A pesar de la gravedad de la situación, Joe Biden no ha hablado públicamente sobre el asunto, lo cual es muy extraño, considerando el terrible impacto que ha tenido el virus, con aproximadamente 1 millón de estadounidenses y casi 7 millones de personas fallecidas en todo el mundo por el virus. Aunque el origen del virus no está directamente relacionado con el racismo antitransexual, algo que a Biden le encanta discutir, es importante que Joe Biden hable sobre este tema. Es necesario que pronuncie un discurso a la nación en horario estelar y aclare su postura sobre estos asuntos. Joe Biden tiene que aclarar si su administración aún le envía dinero a China para la investigación biotecnológica, dado que lo estaban haciendo hasta el año pasado. El problema más importante es que, según el informe del Wall Street Journal, China es responsable de 7 millones de muertes como resultado de la pandemia. Biden es consciente de que China desató el virus en el mundo, y luego lo encubrió al retener información genética crucial de los científicos que trabajan para combatir la pandemia. Este es un asunto serio que merece una respuesta del presidente. El desastre entre las agencias de inteligencia en Washington es un hecho bien conocido. Sin embargo, es ingenuo creer que los funcionarios estadounidenses desconozcan el origen del virus, ya que se sabe desde hace bastante tiempo que el virus se originó en un laboratorio militar chino en Wuhan. El hecho de que fue diseñado y liberado accidental o intencionalmente no puede ignorarse. A principios de 2020, el popular comentarista político conservador, Tucker Carlson, habló sobre un trabajo de investigación chino cuyos autores desaparecieron misteriosamente, en el que criticaron los estándares de seguridad del gobierno chino que causaron la propagación del virus. Carlson informó que el brote comenzó en un laboratorio chino, no en un mercado público de carne, como se había dicho en un principio. Carlson no creía en esa teoría, sino que la verdad estaba en el documento publicado por científicos de la Universidad de Tecnología del Sur de China, a mediados de febrero de 2020. El documento decía que el virus se originó en el Centro de Control de Enfermedades de Wuhan, y declaró que la enfermedad asesina probablemente provenía de un laboratorio en Wuhan. Sin embargo, en ese momento, cualquiera que planteara tales teorías en la televisión estadounidense fue señalado como un teórico de la conspiración. Tucker también entrevistó a la doctora Li Mengjian, una médico e investigadora científica china, que trabajó para el gobierno chino en Wuhan y sus alrededores cuando surgió el virus. Ella afirmó tener evidencia científica que demostraba que el virus no era natural, y que fue creado en un laboratorio del ejército chino y se propagó intencionalmente para causar daños. Es preocupante pensar que un médico militar chino, que trabajó con el virus en Wuhan, expuso las acciones intencionales del gobierno chino para dañar a Occidente, causando millones de muertes y devastación económica. Para muchos cristianos estadounidenses de clase media, puede ser difícil comprender que exista una maldad tan grande en cualquier parte del mundo. Sin embargo, las acciones del gobierno chino parecen demostrarlo. A pesar de esta revelación, en lugar de investigar más, la mujer que expuso esta información, así como Tucker Carlson por transmitir la entrevista, fueron atacados y acusados de difundir información falsa.
Sin embargo, la verdad es que ella no estaba mintiendo, e incluso Tony Fauci, el polémico ex asesor médico del gobierno estadounidense para la pandemia, y otros funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, estaban al tanto de la verdad detrás de sus afirmaciones. Es preocupante darse cuenta de que la verdad sobre los orígenes del virus era conocida por algunas personas dentro del gobierno de los Estados Unidos, mucho antes de que se conociera masivamente. En noviembre de 2019, un gobierno asiático advirtió a los funcionarios estadounidenses sobre actividades sospechosas en Wuhan, que parecían estar relacionadas con una fuga de laboratorio biológico. A pesar de esta advertencia, muchos funcionarios siguieron negando la posibilidad de una fuga. Lo verdaderamente terrorífico en todo esto es que algunos altos funcionarios ocultaron el papel del gobierno chino en la propagación del virus, en vez de reconocer la verdad y tomar medidas para evitar daños mayores. El hecho de que millones de personas murieran y la economía mundial colapsara como resultado de esta pandemia, solo aumenta la gravedad de la situación. A lo largo del brote del virus, los medios estadounidenses parecieron ponerse del lado del gobierno chino en la guerra de propaganda. Sin embargo, Trump parecía entender la realidad de la situación, sabiendo exactamente de dónde se había originado el virus. Aunque no lo declaró abiertamente, con frecuencia se refirió a él como el virus chino. Esto hizo que los medios de comunicación lo atacaran, así como del gobierno chino, que lo acusó de ser racista. Claramente habían aprendido algunas lecciones observando la política estadounidense, como el uso de la acusación de racismo como arma política. A pesar de la reacción violenta, Trump mantuvo sus creencias y siguió llamando la atención sobre la responsabilidad del gobierno chino en el brote. Los medios estadounidenses se apresuraron a defender al gobierno chino en la guerra de la propaganda, y Trump fue uno de los pocos que vio a través de sus mentiras. Incluso, la reconocida cadena de noticias NBC News calificó la frase del virus chino como inexacta y dañina debido a sus supuestas asociaciones racistas. Sin embargo, el hecho es que el virus se originó en China, específicamente en un laboratorio biológico militar chino, y es posible que haya sido liberado intencionalmente. A pesar de esto, nadie se atrevió a cuestionar a los medios, y Biden y sus partidarios siguieron atacando a Trump por sus comentarios. Trump sostuvo que no estaba siendo racista, simplemente lo llamó el virus de China porque de ahí es de donde vino. Ante las evidencias, aquellos que ridiculizaron a Donald Trump ahora deberían renunciar. Deberían pasar la próxima década reflexionando sobre sus acciones deshonestas. Ayudaron y fueron cómplices de un crimen. Además, si los medios estadounidenses se hubieran reunido en torno a esta evidencia y presionado para obtener respuestas sobre los orígenes del virus, es posible que los científicos estadounidenses hubieran obligado a China a divulgar información sobre su verdadera composición genética. Esto podría haber llevado al desarrollo de una vacuna que realmente podría haber ayudado a los pacientes, salvando millones de vidas en los Estados Unidos y todo el mundo. Lamentablemente, ninguno de los medios de comunicación lo hizo. Incluso la principal reportera del diario The New York Times sobre salud global, Apoorva Mandavili, se indignó y criticó a Donald Trump, instándolo a abandonar la teoría del laboratorio y concentrarse en el problema real en lugar de ser racista. Aunque algunas personas dijeron la verdad, estas fueron injustamente etiquetadas como mentirosos y conspiradores. Una de esas personas fue el senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, quien enfrentó críticas para responder una pregunta. Le dijo a un periodista que el virus no se originó en un mercado de animales de Wuhan, sino que, a solo unas millas de ese mercado, existía el único superlaboratorio de nivel 4 de bioseguridad de China que realizaba investigaciones sobre enfermedades infecciosas humanas. Aunque no tenía pruebas para respaldar su afirmación, creía que la deshonestidad de China desde el principio justificó su teoría. Para aclarar, al principio se dijo que el virus se presentó en una carne de pangolín, un mamífero originario de África y Asia. La carne de pangolín infectada se habría comprado en un mercado de mariscos de Wuhan. Y aquí hay algo muy sospechoso, porque se trata de un mercado de mariscos y los pangolines son mamíferos. Por lo tanto, es poco probable que los chinos estuvieran vendiendo pangolines en un mercado de mariscos o moluscos. Los investigadores chinos entrevistaron a todos en ese mercado, y preguntaron si allí se vendían pangolines o murciélagos.
La gente dijo que ninguno de esos animales se vendía allí. Un informe sobre esta investigación se publicó en Internet en febrero de 2020. Estos hechos sugieren que el gobierno chino estaba mintiendo. A pesar de la evidencia, tanto el gobierno como los medios dijeron que Tom Cotton estaba loco. Fue difícil revelar la verdad debido a la gran red de mentiras que existía hace 3 años. La gente necesitaba conocer los orígenes del virus, pero los que estaban en el poder se aseguraron de que esta información no llegara al público. Las plataformas de redes sociales, como Facebook, incluso prohibieron las publicaciones que decían que el virus fue hecho por el hombre. La propaganda falsa no tuvo límites. Grandes cadenas como NPR News Channel dijeron que los científicos habían asegurado que la pandemia no fue causada por un accidente de laboratorio. Sin embargo, no dieron ninguna explicación de cómo los científicos habían desacreditado la teoría. Asimismo, el sitio de opinión estadounidense, Vox, tuiteó que el virus no se originó en un laboratorio chino, a pesar de no tener evidencia para respaldar su afirmación. Estas agencias estaban protegiendo al gobierno chino y ocultando su papel en un asesinato masivo. Ignoraron que millones estaban muriendo por esto. Todos los componentes de la sociedad estadounidense promovieron la misma narrativa falsa, e incluso los comediantes participaron en la gran campaña de propaganda. Estos comediantes se degradaron a sí mismos al convertirse en cómplices del mayor crimen de la historia humana. La realidad del brote de coronavirus también era conocida por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Nicole Wallace, de la cadena de noticias MSNBC, dijo que Donald Trump estaba utilizando la comunidad de inteligencia para investigar una teoría de conspiración sobre los orígenes del virus proveniente de un laboratorio en Wuhan. Sin embargo, ahora que la verdad ha sido revelada, Wallace debería disculparse con su audiencia por informar mentiras. Es evidente que el virus se originó en el laboratorio de Wuhan, contrariamente a su afirmación inicial. Además, sus informes también fueron inexactos sobre las acciones de la administración Trump, dirigida por el secretario de Estado Mike Pompeo. El 17 de marzo de 2020, un grupo de científicos publicó un artículo en la revista Nature, afirmando que no encontraron ninguna evidencia de que el virus se originó en un laboratorio. El documento fue aceptado como el veredicto final sobre el asunto, y se consideró que se basaba en evidencia científica. Sin embargo, los correos electrónicos internos de los Institutos Nacionales de Salud recientemente publicados han revelado que Tony Fauci, que estaba financiando experimentos en murciélagos en Wuhan, había ayudado a editar el documento sin revelar públicamente su participación. Esta es una terrible revelación, ya que Fauci participó directamente en la investigación que causó la pandemia, y sin embargo, participó en la edición de un informe sobre los orígenes del virus. Se trata de un crimen. Unos días después de que el documento fuera publicado en Nature, la Oficina de Divulgación del Departamento de Estado comenzó a promover los falsos resultados y mentiras. El Departamento de Estado reclutó científicos en Washington y organizó reuniones de alto nivel extraoficiales, diciendo que el virus surgió naturalmente en un animal antes de contagiar a los humanos y no fue diseñado en un laboratorio. Estos científicos citaron solo una fuente para apoyar sus afirmaciones, que fue la revista médica The Nature Magazine. Pero lo que no sabían era que la revista fue editada en secreto por Tony Fauci, quien estaba financiando experimentos en murciélagos en Wuhan, los mismos que aparentemente causaron la pandemia. Todos los líderes de Estados Unidos, incluidos el gobierno, las agencias de inteligencia, los funcionarios electos y los medios de comunicación, pasaron años tratando de ocultar la culpabilidad de China en el mayor crimen de la historia humana. Fabricaron documentos falsos y falsificaron datos. Lanzaron ataques contra individuos que hicieron preguntas obvias. Incluso atacaron a personas que estaban en Wuhan en ese momento y eran conscientes de la verdad. Tal vez lo hicieron porque también estaban involucrados en el crimen, implicados en la creación de la peor pandemia de la historia moderna. La doctora china Li Mengyan fue una de las primeras personas que dijo la verdad en los Estados Unidos. Ella estuvo presente en Wuhan durante el brote, y recientemente fue invitada a aparecer en el programa de televisión de Tucker Carlson una vez más. Durante su aparición, Tucker le preguntó si todavía creía que el virus fue liberado intencionalmente por el gobierno. Ella respondió que no fue un accidente.
Aquellos que afirmaron que fue accidental no tenían experiencia trabajando en este tipo de laboratorios. Esos laboratorios cuentan con mecanismos de trabajo y protocolos de seguridad muy rigurosos, que hacen imposible que se produzcan brotes accidentales. Basándose en su experiencia personal, la doctora dijo que ningún accidente podría haber causado la pandemia. Además, afirmó que se debe buscar la verdad sobre el origen del virus para identificar a los responsables. El gobierno chino dejó que sus ciudadanos infectados viajaran en grandes grupos a Europa Occidental, durante las etapas iniciales de la pandemia. Esto también fue intencional. Crearon el virus y lo desataron sobre el mundo para devastar las economías occidentales y reforzar su propia posición global. Li Meng reveló que, según sus fuentes, el virus fue sacado deliberadamente de su entorno altamente seguro y liberado entre la gente. Sin embargo, también sostuvo otra opinión de que era concebible que el brote de Wuhan fuera accidental. Su creencia era que el gobierno chino y los científicos militares habían subestimado la transmisibilidad del virus, lo que resultó en una espiral fuera de control y causó un brote local. Sin embargo, no se puede negar el hecho de que el gobierno chino permitió deliberadamente que el virus se propagara por todo el mundo, causando la muerte de millones de personas. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.